A los suyos vino, dice, y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Miren, todo aquel que reciba al Señor, le da potestad de ser legítimo hijo de Dios. Pero aquel que no lo ha recibido al Señor todavía es criatura de Dios nada más, no es hijo de Dios. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creó, dice la palabra del Señor. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hasta que el hombre no confiese al Señor como su único y suficiente Salvador, le da potestad de ser hijo de Dios. Y así dice la palabra del Señor. Y por eso es necesario confesar al Señor públicamente. Como dice allá Mateo 10:32, dice la Biblia. Y a cualquiera pues, dice, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Y a cualquiera que me niegue, dice, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Mire, tú lo niegas aquí al Señor. Cuando vas a estar en el tribunal del Señor, el tribunal de Cristo, el Señor te va a decir, no te conozco. Por eso, mi amigo, es necesario confesar al Señor en vida. Ya muerto ya no se puede hacer nada. Y la Biblia dice, en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra del Señor. Mire, es necesario confesar al Señor, es necesario recibir al Señor en tu corazón, porque mientras el hombre está con vida hay esperanza, pero ya muerto ya no se puede hacer nada, mi amigo. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9 versículo 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un león muerto, dice la palabra del Señor. Hay esperanza para toda esta humanidad que está caminando con vida, que tiene el aliento de Dios todavía en sus vidas. Pero el problema es de que si el hombre se muere hoy sin la salvación, el hombre no puede obtener la vida eterna, sino que irá a la condenación eterna. Y dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 3 versículo 18, dice la palabra del Señor, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. Mire, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, aquel que murió sin Cristo, murió sin la salvación, murió sin confesar al Señor, ya fue condenado, ya nada que hacer para él. Pero mi amigo, mientras hay vida hay esperanza. Por Gloria eso a Dios. la palabra del Señor se da a todo ser humano. La palabra del Señor viene para que el hombre reacciona. Porque dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8 versículo 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Mire, ¿y dónde está la verdad? Aquí está en su palabra. Y nosotros damos esta palabra, nosotros traemos la palabra del Señor. Entonces hablamos nosotros que Cristo salva, que Cristo vino a salvar a los pecadores, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, dice. Mire, Cristo ha venido a salvar a los perdidos, Cristo ha venido a darles vida y vida en abundancia.
Y dice la palabra del Señor en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia, dice la palabra del Señor. A eso ha venido el Señor. Pero el diablo dice, él ha venido a matar, a hurtar, a destruir. A eso ha venido él. Ese es el plan de Satanás, que los hombres no se salven, que los hombres se mueren en los vicios de la droga, el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo, el lesbianismo. Pero la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra del Señor. Y el único camino es el que recomienda el Señor, es porque hay dos caminos, dice la Biblia allá en Mateo 7:13, dice, el Señor dice en su palabra en Mateo 7:13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, dice la palabra del Señor. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice la palabra del Señor. Mire, pocos son los que han recibido al Señor, muchos son los que están en el camino amplio donde va a perdición. Pero hoy, mi amigo, sea inteligente, entre en ese camino angosto que el Señor recomienda al ser humano. Y el único camino para llegar al Señor es Cristo. Y la palabra del Señor dice en Juan 14:6, dice, y le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Él es el camino para llegar al cielo, Él es el camino. Y Él es la vida, y dice la palabra del Señor allá en primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida, dice la palabra del Señor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, dice la palabra del Señor. Por eso es necesario recibir al Señor, es necesario. Porque si el hombre vive aquí en esta tierra y tiene a Cristo, vive para el Señor. Y si se muere, muere para Cristo, como dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Y es necesario que el hombre esté preparado. Es necesario que el hombre tiene al Señor en su corazón, porque no sabe cuándo se va a partir de esta tierra. El hombre sabe qué día nace, el hombre sabe qué mes, qué fecha, qué año, pero no sabe a qué día va a partir de esta tierra. Y es necesaria la salvación. Mi amigo que me contaba de que él murió su hermano, y él decía que él tomó de más el licor y amaneció muerto. ¿Y qué hay de ese hombre? Ya no es tiempo de arrepentirse. Por eso el Señor dice al hombre en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Mire, el Señor recomienda primeramente que busque el hombre la salvación, que busque primeramente que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y lo demás el Señor va a añadir lo que el hombre necesita. Y el Señor promete esas promesas en la vida del hombre, pero primeramente busque el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué recomienda Dios al hombre esto? Para que el hombre se escape de la condenación eterna, para que el hombre esté preparado. Y la palabra del Señor dice en Mateo 24, su versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor, nadie sabe cuándo se va a morir el hombre. Dos cosas le va a acontecer al hombre en la vida: si le sorprende la muerte o viene Cristo. Dice, el hombre no está preparado. Y la palabra del Señor dice allá en 1 Tesalonicenses 4 en adelante, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo
resucitarán primero y luego nosotros los que habíamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es una promesa tan grande para el ser humano que tiene a Cristo. Sea que está vivo, sea que se muere, hay una esperanza de vida. Porque dice también, ahí en el mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 4, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice la palabra del Señor. Mire, y esta es una promesa tan preciosa para todo aquel que tiene al Señor. Por eso, mi amigo, si tú quieres recibir esta promesa, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Y el Señor dice en su palabra también allá en Juan capítulo 11, versículo 25, dice, Juan capítulo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Y este es el don de la vida. Por eso dice Tesalonicenses 4 en adelante, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Mire esta promesa. Es una promesa para ti y para mí, mi amigo, si tú lo quieres recibir. Y el Señor dice que todo aquel que viene a mí, yo no lo he hecho fuera, dice el Señor en su palabra. No importa tu condición en este momento, el Señor está dispuesto a perdonar todo aquel que viene y le pide perdón al Señor. Podemos ver allá en Proverbios 28, 13, dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Es la misericordia del Señor. El hombre puede alcanzar misericordia si viene y no cubre sus pecados y lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará la misericordia. Para todo humano, para todo ser humano. Y dice la palabra del Señor que para Él no hay nada imposible, todo es posible. Por eso, mi amigo, tú que estás en la droga, en el alcohol, que tú piensas que no puedes, quizá tú dices: no he podido dejar este vicio. Pero para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor dice: porque nada hay imposible para Dios. Si tú vienes hoy y le recibes al Señor, el Señor va a empezar a trabajar en tu vida. Pero es necesario que tú das los primeros pasos para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Por eso, mi amigo, hoy es el día de salvación. Y allá podemos ver, allá en la palabra del Señor, en Apocalipsis 20:15, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Mire, todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Y Dios no quiere eso. Por eso el Señor viene a dar su palabra. Por eso dice la Biblia: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan del Señor. Por eso trae su palabra en su misericordia. Dice en Ezequiel 18:32, dice: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, dice la palabra del Señor. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepiente de su pecado. Y hay una lista de pecados que el Señor dice en su palabra allá en 1 Corintios 6:9, dice: mire, y no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avarros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Mira, todos estos pecados que practica el ser humano todos los días queda descartado de la presencia del Señor. No puede ver el reino de Dios. Pero si viene y se arrepiente de todas estas cosas,
que el hombre practica todos los días. El Señor, claro que le perdona todo pecado que comete el ser humano, pero es necesario que el hombre venga y reciba al Señor y le pide perdón, porque la palabra del Señor dice, allá en el libro de Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin conversión, no hay salvación. Y dice la palabra del Señor allá en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Mire, cuán importante que el hombre se arrepienta y se convierta al Señor. Y dice la palabra del Señor, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Por eso, mi amigo, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Y cuando el hombre viene al Señor, el hombre empieza a leer la palabra del Señor, entonces el Señor va instruyendo en su palabra. Gloria a Dios. El Señor le va enseñando cómo vivir una vida cristiana. Y la palabra del Señor dice en Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice, mire. Y cuando el hombre se entrega al Señor, nace de nuevo, como le dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Cuando el hombre nace de nuevo, acepta a Cristo, es un nacimiento nuevo. Y dice la palabra del Señor, allá en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Todo nuevo, todo un cambio nuevo. El hombre era un borracho, ya no se emborracha. Era un ladrón, ya no va a ser un ladrón. Si todo pecado que practicaba, ya no va a ser. El hombre va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra del Señor. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. Gloria a Dios. Y el que practica el pecado, dice, es del diablo. Entonces, va a hacer un cambio el Señor en la vida del ser humano. Entonces ya va a ser hijo de Dios. Va a empezar a caminar conforme a la palabra del Señor. Por eso, mi amigo, es muy importante aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador. Y este es el día de salvación, este es el día. Puedes tener riqueza, puedes tener todo, pero si no tienes a Cristo, la riqueza no te puede salvar. La palabra del Señor dice, ¿de qué le sirve el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más importante para el Señor es que se salven las almas, se salven. Por eso viene Él a dar su palabra. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, dice la palabra del Señor. Mire, dice que hay fiesta allá en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué hay gozo? Porque se salvó un alma de ir a la condenación eterna, en el lugar de tormento, o sea, el infierno. Hacen fiesta en los cielos cuando un hombre se arrepiente de su pecado. Por eso, mi amigo, es necesario que el hombre se arrepienta, es necesario que el hombre acepte a Cristo y negar de todo lo que le está estorbando para llegar al Señor. Y la Biblia dice allá en Mateo 16, 24, dice, dijo entonces Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra del Señor. Es negarse a uno mismo de lo que le está estorbando para llegar al Señor. Y el Señor respeta las decisiones de cada quien. Por eso Él dice en su palabra, allá en Juan capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice la palabra del Señor. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar al mundo, dice, a salvar, dice. Si el hombre se fue a la condenación porque él quiso, porque no se acercó al Señor, el hombre no puede decir, Señor,
Nadie me habló acerca de ti allá en la tierra. Mientras tú pasas en este lugar, el Señor ya está dando la palabra del Señor. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra del Señor mío. Amigo, hoy es el día de salvación. No te va a pasar como pasaron en los tiempos de Noé, que Noé hablaba de que iba a venir un diluvio y la gente ignoraba que iba a venir un diluvio. ¿Y qué pasó? Y el Señor dice en su palabra en Mateo 24, versículo 38, dice la palabra del Señor: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Señor, nadie sabe cuándo va a venir. Como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé dice que estaban casándose, dándose en casamiento, bebiendo, dice la palabra del Señor. Cuando entró Noé en el arca, dice, y se cerró la puerta. Y vino el diluvio, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, mire, así será también la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor en su palabra. Y estamos viendo en estos últimos días, se predica la palabra del Señor, pero los hombres ignoran, no quieren escuchar, no quieren saber nada. Pero el Señor ya lo había profetizado, lo que nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos. Pero mi amigo, sea inteligente hoy. Recibe a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Así que mi amigo, como dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es el mensaje que te trajemos en esta mañana. Y así deja este mensaje en tu corazón, mi amigo. Y así dejo el tiempo con mi hermano, el que sigue en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Y algunos pues se molestan y se enojan porque les dice de que se despiertan y se vuelvan a Dios. Oigan, pues Cristo les ama y este es la paz. Quiere transformarlos, quiere darles una nueva vida. Me la dio a mí más de 34 años. 34 años de predicar la palabra de Dios, pero no me importa, ¿verdad? Porque sigo diciendo: Cristo viene pronto. 34 años de estar diciendo: Cristo viene pronto, y Él no va a retardar su venida, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Él. Él es eterno, ¿me entiendes, amigo y amiga? Y por esa razón es de que la palabra de Dios tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Porque cuando Él dijo todas esas palabras de Cristo Jesús, óyeme bien, las dijo para que nosotros entendiéramos y nos apartáramos del pecado y de la maldad y de lo que nos lleva a la muerte, de la paga del pecado muerte. A la vida de Dios vive eterno. ¿Quién? El Cristo de tu Señor nuestro. Cristo te ama. Él no quiere de que tú te pierdas. Él quiere de que tú procedas a un arrepentimiento, porque Él te ama. Él no te rechaza. Tú lo rechazas a Él cuando te dice la verdad. Porque no creas tú que yo soy el que te estoy diciendo, no, es Él el que usa boca prestada para llevar su palabra. Yo no sabía nada de esto, pero Dios tuvo misericordia de mí y me cambió y me transformó y me hizo una nueva criatura, amigo y amiga. Así también lo estoy haciendo en ti, una nueva criatura, sin drogas,
sin alcohol, sin cerveza, sin adulterio, sin fornicación. Le puedes ser fiel a tu esposo, a tu esposa, porque eso es lo que Cristo pide. Oye, venir en fidelidad, porque si es posible agradar a Dios, pero cuando ya te empezamos a decir no todo lo que tienes que hacer, no te gusta y se enoja por eso. Pero que lo tenemos que decir, porque Dios no te lo dice, ¿me entiendes?